10 de la mañana, 8 minutos, hora en toda la hermosa República Argentina. Hasta la hora 12 les estamos presentando Buen Día a Día, el delivery informativo más completo del sur mendocino. Usted ya lo sabe, si la noticia no viene a nosotros vamos hacia la noticia. Pero en este caso, gentilmente, Javi, ¿quién se ha acercado hasta los estudios de FM Voz? Así estamos con Soledad Sosa, precandidata a la vicegobernación por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT. Soledad, bueno, muchas gracias por estar en FM Voz. No, muchas gracias a ustedes. Bienvenida. Y buenos días para toda la audiencia. Gracias, muy amable. Bueno, últimos días de una campaña que me imagino, y lo hablamos un poquito antes de comenzar, es complicada, ¿no? Cuando no se tienen tantos recursos, luchar contra otros aparatos que son bastante más importantes. Sí, por supuesto. El Frente de Izquierda siempre se ha colocado del lado de la clase trabajadora, de las mujeres que están luchando por sus derechos y de la juventud que pelea por este presente y por un futuro, ¿no? Y bueno, siempre es algo complicado para nosotros, pero generalmente estas elecciones están en un contexto de una crisis brutal a nivel nacional. Vemos que vamos hacia una salida caótica de Macri y estamos justamente advirtiendo a todos los votantes, principalmente a la población trabajadora, en una campaña que hemos desenvuelto casa por casa, explicando, escuchando, preguntando y planteando nuestras propuestas, porque entendemos que lo que se presenta como una variable de recambio, ¿no? Como la posibilidad de sacarnos de encima a Macri, sacarnos de encima al gobierno provincial que ha llevado adelante las tareas del gobierno nacional e incluso ha ido mucho más allá, ¿no? Lo que hemos vivido en Mendoza con el gobierno de Cornejo ha sido mucho más profundo que a nivel nacional. ¿Por ejemplo, ha ido más allá? Por ejemplo, algo que se le reconoce desde los sectores capitalistas es el ataque a la educación. Nosotros lo vivimos como un ataque, que es introducir criterios de productividad y de mercantilización. Ítem aula, criterio de productividad. La extensión de la jornada del calendario laboral de los docentes por el mismo sueldo. Las exenciones impositivas, ¿no? La reducción de ingresos brutos a más de 290 actividades económicas en la provincia. Hablar de docentes buenos y de docentes malos. Vemos que ha sido un ataque porque lo que se busca justamente es tratar de reducir el gasto fiscal, que es uno de los reclamos del Fondo Monetario Internacional, junto con el reclamo del aumento de la edad jubilatoria, de esta reforma jubilatoria y de la reforma laboral. Nosotros entendemos que en estas elecciones quien gane en esta situación de dependencia colonial que nos han colocado con el Fondo Monetario Internacional tiene que cumplir lo que Macri no ha podido hasta el momento. ¿Qué es eso, no? La reducción del gasto fiscal, ¿qué significa? Significa no solamente lo que ya llevó adelante Cornejo con despidos en el Estado y reemplazándolo con tercerizados, ¿sí? Precarización laboral, sino que también implica una reducción en todo lo que tiene que ver con protección a los distintos sectores, reducción en educación, reducción en salud. Al mismo tiempo hemos visto que los subsidios a la educación privada, que son millonarios, se han mantenido y han sido acompañados por la oposición del peronismo. Y nosotros entendemos que necesitamos recuperar un sistema único de educación, por eso planteamos su nacionalización con un presupuesto único, con la defensa de un salario docente mínimo igual al costo de la canasta familiar, porque lo que estamos viviendo es que los mismos sectores trabajadores con salario están empobrecidos. Esa es la situación a la que nos están llevando y en donde estamos viendo que la educación se pretende establecer como una nueva fuente de acumulación privada, como una nueva fuente de ganancia de los sectores empresariales. Cuando se habla de la industria del conocimiento, cuando se habla de carreras prioritarias, que el año pasado hubo una movilización muy grande en toda la provincia por parte de los estudiantes y por parte de los docentes ante el intento de cerrar carreras, cerrar algunas, ¿no? Carreras, sí. Y establecer estas carreras prioritarias que responden a las exigencias del mercado. Es decir, los jóvenes tienen que estudiar algo que responda al mercado y no lo que realmente quisieran estudiar. Entonces nosotros queremos recuperar el concepto y la defensa de la educación como un derecho social a la instrucción general del pueblo y no a una fuente de acumulación privada, que es lo que estamos viendo, y que eso en qué redunda. Redunda junto con la inflación, con los despidos, con la mayor pobreza, en una deserción escolar muy grande. Y también tiene que ver con que las escuelas se empiezan a transformar en comedores, ¿no? Donde los chicos van para comer algo. Esto lo estamos viendo en toda la provincia, ni hablar de los departamentos que tienen una composición agrícola importante, como es por ejemplo San Rafael, en donde lo que vemos es justamente un fenómeno que hace años que se viene produciendo, que es el desplazamiento de trabajadores rurales a los centros urbanos, producto de la quiebra de la actividad agrícola
y nos alarma muchísimo, nos preocupa mucho, por eso nuestra propuesta, que todo lo que nosotros planteamos está presentado en proyectos de ley en la legislatura, es el tema de cómo recuperamos la industria, cómo recuperamos las fábricas, sobre todo en el sector de la alimentación. Mendoza es la 4ª provincia en ranking nacional con la mitad de su infancia en la pobreza. Y al mismo tiempo tenemos fábricas de alimentos como es La Colina, como es La Campañola. Como es Alco Canale, ¿no? Cerrando, despidiendo y dejando esos espacios, esas fábricas con maquinaria y demás, cuando podrían ser estatizadas y podrían ponerse a funcionar, a trabajar con sus trabajadores bajo el control de esos trabajadores, y podrían ser las primeras proveedoras de los hospitales, de las escuelas, de los comedores. Ustedes proponen estatizar, por ejemplo, en el caso de La Colina. Por supuesto. Eso es una propuesta concreta, porque bueno, se escucha mucho hoy en la política Macri anti-Macri, K anti-K, pero pocas propuestas. Por eso, bueno, recién hablabas vos ya de algunas cosas puntuales en educación, en producción, por ejemplo. En este caso, esto es lo que están proponiendo ustedes. Sí, la recuperación de las fábricas. Toda fábrica que cierra tiene que ser estatizada y puesta a funcionar bajo el control de sus trabajadores, porque lo que están haciendo realmente las patronales, los capitalistas, el empresariado, creemos que es una verdadera extorsión. Es decir, se expresa en lo que es la campañola. Responde a una multinacional. Es decir, si estamos en situación de crisis, hay sectores concentrados de la economía que en los mejores momentos acumularon y tienen una espalda para enfrentar estas adversidades. El trabajador no la tiene y es el único lugar por donde se está ajustando. Entonces hacemos esta advertencia, creemos necesario recuperar las fábricas. ¿Cómo lo hacemos? La provincia es una de las provincias que más endeudamiento tiene y no está por fuera del endeudamiento nacional con el Fondo Monetario Internacional. Macri prometió una vuelta a los mercados, una lluvia de inversiones, volvió al Fondo Monetario Internacional y no tenemos ningún tipo de inversión. Estamos en una situación... Ni pobreza cero. No, por supuesto, ni hablar de pobreza cero, es un fracaso total este gobierno. Eso creo que está claro, y nosotros en los barrios del Gran Mendoza, donde tenemos organización, cómo enfrentamos nosotros esta pobreza, levantando comedores, organizándonos en los barrios. Hay un sentimiento popular de bronca contra Macri y contra el gobierno provincial. 50 pymes, dice un informe, están cerrando por día en el país, lo cual habla de la situación, ¿no? Tal cual, uno en los centros lo puede ver, el cierre de los comercios. Claro. Ahora, si no defendemos el salario, si no defendemos el trabajo, no vamos a poder levantar el resto. Y esto es lo mismo en el campo. Los trabajadores rurales, las trabajadoras rurales que se están yendo y que están viniendo a las grandes, a las ciudades, necesitamos defender esa producción agrícola. Es por eso que nosotros planteamos que es necesario avanzar a un mercado único de frutas y hortalizas, a un mercado único que tenga el monopolio estatal de esa actividad para poder fijar un precio de referencia de la compra y de la venta, y que sea, por supuesto, controlado por esos trabajadores y por las familias productoras que están siendo completamente quebradas en esta situación. Y no la situación actual que tenemos, que es un avance de grupos concentrados, 5 grupos que controlan la producción vitivinícola, la exportación y demás, y que al mismo tiempo están siendo parasitarios del presupuesto provincial, porque son subsidiados con miles de millones de pesos, este fondo anticíclico, del cual también otros sectores de la economía reclaman, ¿no? Otros sectores capitalistas también reclaman que sean subsidiados. ¿Y los trabajadores? Porque vemos que salen subsidios para todos lados, que este es el planteo nuestro en relación al Fondo Monetario Internacional y esa deuda externa que entendemos tiene que ser investigada, porque entendemos que de los sectores trabajadores y de las mujeres que estamos luchando por ni una menos, que estamos luchando por la ampliación de derechos, no se ve un peso. Casas refugio no existen. Son realmente muy reducidas y en muy malas condiciones. Ustedes hacen también mucho hincapié en lo que es el boleto estudiantil, y si uno compara, por ejemplo, la situación de legisladores, que además de un sueldo bastante bueno, tienen este tema del cambio de pasaje, que cuando no usan le devuelven la plata. Mientras tanto hay jóvenes de, por ejemplo, acá de distritos, que se les dificulta o ya no pueden estudiar por el aumento del boleto, ¿no? Es bastante injusto, ¿no? Por supuesto, y Mendoza arrancó este año con movilizaciones enormes en el Gran Mendoza contra el sistema del Mendotran, una ley de movilidad urbana que aprobaron todos los bloques, que establece justamente que el transporte no está pensado como un servicio público, sino como con criterios justamente empresariales. Entonces tuvimos un desastre en este sistema que se aplicó
en el Gran Mendoza, aquí no, pero lo que vemos es que hacia el interior de la provincia hay un tarifazo brutal, como lo vivimos en toda la provincia, en regla, en todos los servicios. Sí. Por eso es que nosotros planteamos que para defender la educación, necesitamos un boleto educativo gratuito. El medio boleto educativo lo ganamos hace más de 12 años movilizados y en las calles. Entendemos que tenemos que seguir ese camino para que los proyectos se aprueben, ¿sí? Y procedamos a recuperar un transporte que sea un sistema único público estatal, ¿no? Que pueda ser regulado por los trabajadores y por los usuarios y no que atienda a las demandas de los sectores empresariales que reciben subsidios constantemente y al mismo tiempo aplican tarifazos sobre el bolsillo del pueblo. Entonces creemos que en esta elección somos muy honestos. Sabemos que después del voto lo mismo vamos a tener que pagar los tarifazos. Aparte decíamos recién, vamos a tener la herencia de la herencia. Exacto. Porque vamos a quedar más o menos así, ¿no? Ya están hablando, ¿no? de lo que deja este gobierno y de lo que se va a tener que hacer cargo el gobierno que asuma. Sin embargo, nosotros apuntamos justamente la visión, y es a lo que apuntamos con los trabajadores y las trabajadoras, a que veamos que aquí todos son candidatos del Fondo Monetario Internacional y que solo se le exige a los trabajadores pagar las deudas. A los capitalistas se les estatiza esa deuda. Es importante que todos esos fondos que se van al Fondo Monetario Internacional los destinemos a levantar realmente las fábricas, las industrias, a la defensa de la salud y de la educación y principalmente a la defensa de la infancia que está bajo la línea de la pobreza, la mitad en nuestra población. Soledad, lo último de mi parte, ustedes imagino apelan a que el mendocino cambie un poco la forma de votar, ¿no? Yo no recuerdo ya el último gobernador que no haya sido peronista o radical, ¿no? Es difícil ese cambio tal vez en el mendocino, ¿no? Apuntamos a terminar con esa polarización política. Desde ya entendemos que el voto realmente no expresa las verdaderas tensiones sociales. Hay mucha demagogia en elecciones, hay mucha demagogia y más en esta misma, pero entendemos que no es solo el voto al frente de izquierda. Tenemos que organizarnos y tenemos que prepararnos para enfrentar lo que se viene y llamamos a todos los trabajadores, a la juventud, a las mujeres, a que se sumen a la campaña del Frente de Izquierda porque tenemos todo un año de elecciones, pero sobre todo un año para organizarnos y enfrentar los planes que el Fondo Monetario Internacional quiere aplicar en este país y justamente establecer una salida política de los trabajadores y la izquierda, que es lo que apuntamos con el Frente de Izquierda. Puede ser que con ustedes, y por último también de mi parte, con el tema de mujeres, veo aquí, sí, señor operador, porque después no sé si se ha dado eso, lo de la paridad, y mirá, y qué buen plano nos hace, ahí está. Sí, así, ¿no? Es, somos mayormente mujeres, incluso la paridad de género en este 1 y 1 y 50 y 50 nos reduce nuestras posibilidades, pero no es un problema de género. Para nosotros, nuestros compañeros varones hombres del Frente de Izquierda defienden un programa integral y la legalización y despenalización del aborto, acompañada de la educación sexual laica y científica, de la anticoncepción gratuita y la defensa del sistema de salud, es parte integral de todo nuestro programa político, así que en eso estamos completamente unidos porque entendemos que las más afectadas por esta crisis son las trabajadoras. Soledad, muchas gracias. Muchas gracias. Soledad Sosa, precandidata a vicegobernadora en la fórmula que encabeza Noelia Barbeito. 10 de la mañana, 22 minutos, hora en todo el país. Señor operador, su turno.